Ya, estamos grabando, así que bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy. Para la clase que vamos a trabajar ahora, habíamos dejado una tarea pendiente. Eh, Esto ya lo dije antes de ponerme a grabar, lo estoy diciendo de nuevo ahora que está grabado. eh, que consistía en responder, o sea, leer y responder las preguntas que están en las páginas de la 17 a la 25 de la guía de aprendizaje número 2. El que tenga el libro en papel, búsquelo para que eh, lo vayamos leyendo, para que vayamos trabajando con él. Los que no lo tienen, yo lo voy a proyectar en la pantalla para que podamos leer y comentar. Oh, mira, Javier está embarcado. Ojalá pueda aprovechar la clase lo que más pueda dentro de lo que tenga de conexión, para que pueda ir avanzando. Entonces, guía de aprendizaje número 2, página 17. Eh, a José le vamos a ir pidiendo harta ayuda para que podamos ir conversando, y los que tengan dudas también, por favor, no duden en prender su micrófono y hacer las consultas que necesiten para poder ir comprendiendo los conceptos de la materia. Profe, pero yo vine hace poco y solamente definí los mundos cotidianos o la definición de los mundos. Esa pregunta me hizo. Eso está perfecto, era lo que teníamos que hacer. Ya, eso dice. Ya, así que los que tengan en papel... ¿Cómo? Yo igual esa la tengo hecha, la que decía el compañero. Súper. Las definiciones. Perfecto, eso es lo que más necesitábamos, de hecho. Porque la idea es que podamos entender cómo funcionan los mundos literarios. Los que lo tengan en papel, por favor, ténganlo en la mano, lo repito. Y los que no lo tengan en papel, voy proyectándolo en la pantalla para que podamos ir leyendo y estudiando. Viejo querido, libro 2, ¿qué página era? 17, libro 2, página 17. Repito, libro guía de aprendizaje número 2, página 17, lo estoy proyectando en la pantalla para los compañeros que no tengan el libro en papel. ¿Ya? Cuando lo tengan, vayan ahí dando el dedito para arriba para que sepamos que estamos listos. Ya. Son varios. Nosotros habíamos conversado semanas atrás de que los textos narrativos tienen una gracia, que es que dentro de la ficción que nos inventan, pasan cosas que obviamente no pertenecen a nuestro mundo. Si leemos una historia donde aparece un hada y un mago y unos elfos, como El Señor de los Anillos, que es un libro antes que una película, nos encontramos con una forma de vida y de organización que no existe en nuestro mundo real, ¿cierto? Jamás vamos a ver a magos y elfos con superpoderes conviviendo con nosotros, ¿sí? Sin embargo, no se nos hace extraño que en la historia eso suceda, porque nosotros entendemos que ese mundo, que esa realidad, funciona de esa manera. ¿Se entiende? Sí, profe. Súper. Por otra parte, cuando nosotros leemos historias como Narnia, por ejemplo, que antes de ser película fue libro, hay una familia que se cambia de casa, que está cumpliendo su sueño con la casa ideal, ¿cierto? Todos felices, cuando de repente sucede un hecho fantástico. Los hijos atraviesan un portal, que es un closet, que los lleva a otro mundo. Y nosotros sabemos perfectamente que en el closet de nuestra casa jamás va a pasar eso.
y en ninguna casa. Sabemos perfectamente que estos portales no existen ni van a existir. Sin embargo, nosotros decimos, bueno, en esta historia sí pasa y yo acepto la historia. Asimismo, como hay historias, por ejemplo, de la literatura griega, donde Zeus, donde Atenas, donde Cronos, que son dioses, se relacionan con las personas y conversan e intervienen con lo que pasa con las personas. ¿Eso pasa en nuestro mundo? No pasa. Primero, porque como cultura chilena somos bastante más católicos que otras creencias. Aunque nuestra familia no sea católica, algo de catolicismo tenemos porque Chile se convirtió en un país bastante católico desde el principio, porque la iglesia, con su poder, ¿cierto?, interviene. Y no creemos en que exista el dios de la guerra, el dios del arte, no aparecen en nuestra cultura. Sin embargo, decimos, bueno, en su cultura y en su historia y en sus narraciones existen. ¿Funcionan en la narración? Sí. ¿Existen en el mundo real? No. Y lo aceptamos igual. ¿Sí? Por otra parte, si alguien inventa una historia, alguien como yo, profesor común y corriente de la región de Los Ríos, y les digo la siguiente historia. El otro día tuve la suerte de ganarme un premio millonario, gané el loto, y ahora estoy iniciando un proyecto de barcos camaroneros, porque era el sueño que tenía mi amigo, que falleció. Es una película, Forrest Gump. ¿Es verdad? No. Es una ficción, es una historia inventada. ¿Puede suceder? Puede suceder. Es algo que podría pasar. Es algo que en este mundo sí es posible. No hay personajes raros, no hay acciones fuera de lo normal. Sí puede pasar. Y sería un mundo realista, porque se parece a nuestra realidad a pesar de que la historia que yo estoy contando es ficción. Entonces, cuando hablamos de mundos narrativos, estamos hablando de la manera en que se entiende la realidad de esa historia, que puede ser muy parecida a la realidad o puede ser muy distinta a la realidad. Y dependiendo cómo funcione ese mundo, le vamos a poner un distinto nombre y vamos a ir clasificando las distintas historias. ¿Se entiende la idea general? Sí, profe. Súper. Entonces, Sí, profe. gracias por sus respuestas. Yo les puse esta foto como para que nos hagamos una idea a través de las películas. Entiendo que a veces no somos tan buenos para leer, y digo no somos porque yo hay épocas en las que leo muy poco y épocas en las que leo mucho. Pero las películas nos sirven para poder imaginar y proyectar un poco esto de los mundos narrativos, porque las películas también lo toman, también se pueden ajustar a estas formas de entender los relatos, las narraciones, ¿ya? Por eso aquí aparece El Señor de los Anillos. Ay, ¿qué hice? A ver. Pluma. Aparece El Señor de los Anillos, aparece una película fantástica donde los personajes entran a la mente de otro personaje, aparece la película Troya donde hay dioses y semidioses que se relacionan con personas, y la película Relatos Salvajes. Harry Potter igual, profe. Harry Potter es un buen ejemplo Harry también. Potter. Exacto, nos funciona súper bien como ejemplo de historias que no pertenecen a nuestra realidad, pero en su mundo sí funciona que exista la magia, que existan estos personajes extraños, y no son cuestionados en el fondo. Vamos a la tarea y a las definiciones. Entonces, los que tengan su librito en mano, página 17, y los que no lo tengan, lo vamos a ir viendo en la pantalla. Estas son las mismas páginas convertidas a formato digital.
Así que no se van a perder de nada los que no tengan el libro. Tipos de mundo literario más comunes son el mundo cotidiano o realista, el cotidiano de ciencia ficción, el onírico fantástico, el mítico maravilloso y el real maravilloso. Con lo que ya les comenté, y los compañeros que ya hicieron la tarea podrían quizás tener algunas ideas un poquito más avanzadas. Los que no la hicieron, igual pueden prender su micrófono y aportar. ¿Cómo creen que se articularía un mundo cotidiano o realista? ¿Tipo novela? Lo que nos sucede hoy en día a nosotros. Lo que realmente ocurre. Tenemos que entender que el mundo cotidiano o realista también puede ser ficción, también puede ser falso, pero se parece a la realidad. Como dijo Camila, parecido a las telenovelas. Las telenovelas no son historias reales, pero le pasan a familias, a personas comunes y corrientes. Vamos a ir prendiendo el micrófono según van levantando la mano. Jessica. Hola, profe. Yo escribí acá, un mundo cotidiano o realista es un mundo donde se pueden reconocer partes de nuestro vivir diario, ya sea pasado o presente. Perfecto, súper bien. Es una súper buena definición. Podemos reconocer los rasgos de nuestra vida cotidiana. Ronnie había levantado la mano. Me arrepentí, profe. No hay problema. Entonces, vamos a ir a el ejemplo. ¿Se entiende el mundo cotidiano o realista? Sí, Así profe. es, profe. Ya. Lo que dice el texto, igual lo voy a revisar para que no lo perdamos. Corresponde a relatos donde el mundo de ficción narrado es semejante a nuestro mundo conocido, por lo que se rige por las mismas normas, aun cuando el relato transcurra en tiempos pasados o presentes o lugares muy distantes del nuestro. Esto lo hace muy cercano y similar a la realidad de la vida diaria y permite crear en el lector o lectora la ilusión de que se encuentra frente a acontecimientos que realmente ocurrieron. Parece que de verdad pasaron, pero son ficción. Un aspecto importante es que toda obra narrativa de mundo cotidiano o realista se adapta a la cotidianidad de la época en que se desarrolla. Por lo tanto, las descripciones de los lugares o los personajes, las situaciones, el lenguaje corresponderá a la época y el lugar en que son situados los narradores. Entonces, si yo leo una novela que se escribió en el 1800 y es realista, va a ser realista según cómo se vivía en esa época, que era muy distinto a lo que vivimos hoy día. Si yo escribí una historia en 1980 en Chile, hay una realidad, ¿cierto?, bastante particular, que obviamente se va a ver reflejada en mi narración de alguna otra manera. Si yo escribo una historia que está situada en el Imperio Romano, se va a tener que ajustar a lo que se vivía en esa época para poder ser realista. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Sí, Leyendo. Gracias. Un ejemplo de la novela en que predomina el mundo cotidiano es, o realista, es Martín Rivas, que también le hicieron telenovela hace unos años atrás. Y que también hay película de Martín Rivas. Es una novela de Alberto Blesgana, que fue adaptada y llevada a la televisión en forma de teleserie hace algunos años. A continuación, un fragmento de la novela. Dice así parte de la novela. A principios del mes de julio de 1850, atravesaba la puerta de calle de una hermosa casa de Santiago un joven de 22 o 23 años. Su traje y sus maneras estaban muy distantes de asemejarse a las maneras y al traje de nuestros elegantes de la capital. Todo en aquel joven revelaba al provinciano que viene por primera vez a Santiago. Sus pantalones negros embotinados por medio de anchas trabillas de becerro, a la usanza de los años 1842 y 43. Su levita de mangas cortas y angostas, su chaleco de raso negro con largos picos abiertos formando un ángulo agudo, cuya bisectriz era la línea que marca la tapa del pantalón, su sombrero de extraña forma y sus botines abrochados sobre los tobillos, por medio de cordones negros, componían un traje que recordaba antiguas modas, que solo los provincianos hacen ver de tiempo en tiempo por las calles de la capital.
Y aquí tenemos una breve historia del autor que la pueden ustedes después leer en sus casas. ¿Qué características del mundo cotidiano vemos en este fragmento? 3 características. Prenda su micrófono las personas que van levantando la mano. Vamos. Bueno, yo las características que vi que era un joven de 22 o a 23 años. Exacto. Otro que pasó en el mes de julio del 1850 y que sucedió todo esto en Santiago. Perfecto. ¿Hay más características? ¿Alguien quiere agregar alguna? Profe, ¿Sí? cuando alguien llega de provincia a Santiago, de repente llega con otra vestimenta y como que al tiro, como que se nota que, o como dicen, es del sur, o qué sé yo. Eso también creo yo que pasaba en ese tiempo. También sucede en este relato, ¿cierto? Que nos cuentan que se le notaba al personaje que venía de una provincia y no era de Santiago. Ronnie, ¿qué otro elemento podríamos mencionar? El de Mirna, el mismo de Mirna. Yo cuando la primera vez que llegué a Santiago llegué con zapatos casi tipo de seguridad, pero eran escolares de color negro, y los pantalones blue jean eran doblados para arriba. Entonces, ¿cómo me distinguían de que yo era guasito? Porque el famoso doblez que uno le hace hacia arriba el pantalón cuando uno es guaso. Yo era así. Y ojo Así que que la Mirna me quitó relato- la respuesta. Pero ojo, que tú le agregaste el tema del pantalón. Y en la historia que leímos, en el fragmento que leímos, aparece una descripción también de la ropa del personaje. Y que no Claro, tiene dice sus pantalones negros embotinados por medio de anchas trabillas de becerro. Yo llegué con pantalones dobladitos hacia arriba. Entonces, este relato, este fragmento que acabamos de leer, se caracteriza por ser algo que pudo ocurrir en el 1850, que se parece a la realidad que se vivía en esa época, que hoy día nosotros lo leemos, ¿cierto?, hacia el pasado, pero perfectamente es algo que podríamos encontrar en este mundo. No es algo que agregue cosas extrañas que no tengan explicación. Por lo tanto, es un mundo cotidiano o también llamado realista. ¿Se entiende? Sigamos. Sí, profe. Gracias. El siguiente es el mundo de la ciencia ficción. ¿Qué película se le ocurre cuando decimos ciencia ficción? A ver. Robocop. Robocop es lo que pasa en el Robocop. mundo cotidiano. Y de ahí se asemeja a la ciencia ficción, que es la tecnología, que hoy en día no está. Exacto. ¿Qué otra película? Tenemos Robocop como primer ejemplo. Avatar. Rápido y Furioso. Harry Avatar. Potter. No, Harry Potter no cabe en la ciencia ficción. Rápido y Furioso más o menos, como que está ahí al límite. James Bond. James Bond podría ser algunas, las más nuevas. El hombre araña. Rambo. Rambo. No, Rambo, nada que ver. El hombre araña. El hombre araña cabe más en el mundo fantástico que en la ciencia ficción. Volver al futuro, perfecto, eso. La guerra de la galaxia, profe. ¡Cállate! Ya. Chuta, entonces me callo. Ay, ¿qué pasó? Ya, Vamos a callar. micrófonos apagados, por favor. Micrófonos apagados para que... Ya. Matrix. Teníamos Robocop, Volver al Futuro. Gisela, no sé si quiere decir algo, pero su micrófono se escucha extraño. La está guerra como- de los mundos igual, profe. Sí. Pausa. Vamos a retomar un poco y ordenar las ideas. Gracias por los aportes. Mantengamos los micrófonos apagados un minuto. Vamos a leer la definición
y las películas que mencionaron, después vamos a decir en verdad sí caben o en verdad no caben. Algunas que mencionaron fue Harry Potter, Robocop, Volver al Futuro, Planeta de los Simios. Sí. Planeta de los Simios, ya, dijeron varias más, pero no las olviden. Vamos a leer las definiciones y luego vamos a decir ya, si son o no son. Porque el mundo de ciencia ficción tiene características súper puntuales que vamos a estudiar ahora. Dice así: mundo cotidiano de la ciencia ficción. Se trata de una subclasificación de los relatos del mundo cotidiano en que se aborda la narración de un mundo futurista, dominado por la ciencia y la tecnología, pero en el que las formas de vivir y de relacionarse son las mismas del mundo real actual. El siguiente fragmento del cuento Lenny de Isaac Asimov así lo ilustra. Vamos a dejar en pausa el fragmento. Lo vamos a leer después. ¿Qué palabras son las más relevantes para definir el mundo de ciencia ficción según este fragmento? La ciencia y la tecnología. La ciencia La y la... tecnología. ¿Y qué más? Otra palabra. La forma de vivir. El mundo real actual, futurista. Ya, ahí está. Alguien lo dijo. Futurista. No sé quién fue, pero dijeron futurista. Tenemos que tomar... Muy bien. Tenemos que tomar en cuenta que el mundo de la ciencia ficción siempre observa hacia el futuro, hacia lo que podría suceder, y está siempre relacionado con la ciencia y la tecnología. En ese sentido, Harry Potter, ¿cabe en la ciencia ficción o no? No, ella me dijo que no. Ya había dicho que no, No, ¿cierto? yo creo que no. Y además ¿Y ahora el no- Terminator? ¿El Terminator? La guerra de los mundos, sí. Pero déjenme responder, po. Ya, Ese- profe, disculpe, es que andamos como revolucionados hoy día. Están hiperventilados. Ya, no, si no me enojo, pero no me enojo, pero va a funcionar mejor si nos respetamos los turnos y vamos pregunta-respuesta, porque me dicen muchos ejemplos y al final no alcanzo a responder a todos ellos. Terremoto en la falla de San Andrés. La historia se trata de un terremoto en Estados Unidos, los edificios se caen, viene un maremoto y el superhéroe, no es superhéroe, y el héroe, una persona que es La Roca, salva a su hija. ¿Es ciencia ficción o no? No, es mundo cotidiano. Es cotidiano si los terremotos ocurren y en Estados Unidos pasan igual que acá a veces. Hay sectores donde hay terremotos. Volver al futuro. Una máquina que viaja en el tiempo. ¿Es o no es ciencia ficción? Sí. Ahora sí. Sí, Es curioso que Volver al Futuro, que la hicieron en la década de los 80, viajaban en este auto hacia el futuro e iban al año 2014. Y nosotros ya pasamos ese año hace rato. A pesar de eso, a pesar de que nosotros ya pasamos el año, sigue siendo de ciencia ficción porque el momento en que se creó era una imaginación del futuro. Y además porque todavía no existen los viajes en el tiempo y quizás tampoco van a existir. Habían mencionado la película... ¿Cuál otra? Una película, a ver. La guerra de los mundos era. La Guerra de los Mundos, gracias. En este planeta aparecen extraterrestres que quieren matar a las personas. ¿Es ciencia ficción o no? Sí, porque pensamos que eso igual puede pasar a futuro. Está en el futuro y los extraterrestres vienen en naves espaciales, ¿cierto? Y intervienen con la realidad. Tengo un problema con las películas que me dicen en el chat, Origen del planeta Tierra, no la he visto, Inteligencia Artificial tampoco. Entonces no puedo comentarlas. No podría Colocaron más arriba la guerra en las galaxias, profe. Eso también entra en el mundo Los fantástico. planetas de los simios igual.
La Guerra de la las nombró? Galaxias. Avatar, profe. A ver. Avatar mezcla distintos mundos. No es solamente ciencia ficción. Sí tiene un poco de eso porque viajan en naves a otro planeta. Pero después suceden otras cosas que yo las clasificaría de otra manera. Por eso prefiero dejarlo ahí. Hay ejemplos mucho más evidentes. Jessica, ¿Transformer? Transformer. Es que Vamos igual a ver. tiene dos mundos, po. La gente real y lo que no es real. Sí, vamos a ver después que no cabe en realidad en la ciencia ficción. Y ahí les voy a explicar los detalles. Porque pertenece a otro Wow. mundo. Interestelar, ¿les suena? No, profe. Ya. A mí me Interestelar, suena, mi hijo me la está descargando para verla, de hecho. ya voy a tratar de no spoilearla. En Interestelar hay una persona que tiene que viajar al espacio y atravesar por un agujero negro. Y es en el futuro. Entonces, esa película se ajusta a la ciencia ficción porque es una realidad como la que conocemos del futuro, y la ciencia y la tecnología interviene en este relato, ¿ya? El planeta de los simios en ese sentido también podríamos clasificarla como ciencia ficción. Entonces, vamos a leer el ejemplo que viene en la guía para que podamos seguir avanzando a los otros mundos narrativos, ¿ya? Dice así: el primer cerebro positrónico LNE ya estaba terminado. Era el propósito y pasaría a integrar la colección de prototipos de la compañía. Cuando lo hubieran probado, fabricarían otros para alquilarlos, nunca venderlos a empresas mineras. El prototipo LNE estaba terminado, alto, erguido y reluciente. Parecía que fuera como muchos otros robots no especializados. Los técnicos, guiándose por las instrucciones del manual de robótica, debían preguntar: ¿cómo estás? La respuesta correspondiente era: estoy bien y dispuesto a activar mis funciones. Confío en que tú también estés bien. O alguna otra ligera variante. Ese primer diálogo solo servía para indicar que el robot oía, comprendía una pregunta rutinaria y daba una respuesta rutinaria congruente con lo que uno esperaría de una mentalidad robótica. A partir de ahí era posible pasar a asuntos más complejos que pondrían a prueba las tres leyes y su interacción con el conocimiento especializado de cada modelo. Así que el técnico preguntó: ¿cómo estás? Y de inmediato se sobresaltó ante la voz del prototipo LNE. Era distinta a todas las voces de robot que conocía y había oído muchas. Formaba sílabas semejantes a los tañidos de una celesta de baja modulación. Tan sorprendente era la voz que el técnico solo oyó retrospectivamente al cabo de unos segundos las sílabas que habían formado esa voz maravillosa. Da, 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 gu. El robot permanecía alto y erguido, pero alzó la mano derecha y se metió un dedo en la boca. El técnico lo miró horrorizado y echó a correr, cerró la puerta con llave y desde otra sala hizo una llamada de emergencia a la doctora Susan Calvin. La doctora Susan Calvin era la única robopsicóloga de la compañía y prácticamente de toda la humanidad. No tuvo que avanzar mucho en sus análisis del prototipo LNE para pedir perentoriamente una transcripción de los planos del cerebro positrónico dibujados por ordenador y las instrucciones que los habían guiado. ¿Está buena? ¿Eh? Entonces, en este relato llamado Lenny, aparece un futuro posible donde se crean robots parecidos a las personas, y además ocurre en la historia que este robot pareciera comportarse como un recién nacido. Interesante. Ustedes pueden leer un poco más sobre la historia del autor en su guía, ya sea en papel o en PDF. ¿Qué aspecto del mundo cotidiano de la ciencia ficción hay en este relato, Camila? Profe, no, es que estaba viendo que en la película más o menos que se asemeja a esa es una que hace Will Smith en Yo Robot, o Exacto. también puede ser como Chappie.
También, las dos películas tienen que ver, ¿cierto?, con la creación de robots y cómo estos se relacionan con las personas. Así que ambas corresponden a ciencia ficción. ¿Qué hay de ciencia ficción en este relato? Claramente, la participación y creación de robots. ¿Se entiende? Profe, ¿usted vio Megan? ¿Cómo dijo? ¿Usted vio Megan? No, no le vi. Una muñeca que fue creada así como robot, que después como que la hicieron como para acompañar a los niños, y como que después ya quería como adueñarse de la niña, porque como que ya, como el avance que la crearon a ella con pensamiento, con sentimiento, todo, como que quería después como adueñarse de la niña y al final fue mala porque empezó a asesinar a gente, pero es como bien real porque fue creada así por gente que intentaron crearla. Como la mano que mece la cuna. Ah, se me cayó el carnet. Como inteligencia Alguien- artificial, profe, igual. Como inteligencia artificial. La mano que mece la cuna era una película de los 90, de una nana que se quería robar la guagua. Ya. ¿Se acuerdan de esa película o no? ¿Alguien la vio? No, nunca. Sí, Yo bro, no, muy yo buena. no la había oído. ¿Cuál? La mano que mece la cuna, la daban en la tele, en la red, en el Mega, no sé, no sé. La había escuchado, pero no la vi, parece, profe. Es vieja, sí, po, es súper vieja. Ya, me fui por las ramas nuevamente, siempre me cuesta concentrarme. Vamos a conversar sobre el mundo onírico o fantástico. ¿Qué anotó en su cuaderno la persona que hizo su tarea? Digo persona sabiendo que fueron varios. ¿O qué se les ocurre a ustedes que puede suceder en un mundo fantástico? Prendan su micrófono los que han ido levantando la manito. José. Profe, ¿qué ocurre en los sueños? Lo onírico está relacionado a los sueños. ¿Qué más? Muy bien. Lo que uno imagina igual, po. Tiene que ver con la imaginación. Maléfica. Profe, yo tengo en mi apunte acá un mundo fantástico normal. O sea, el mundo fantástico se presenta en primera infancia como un ambiente real y cotidiano, en el cual representa, repentinamente hay un guión donde se rompe la realidad y nos enfrenta a situaciones sobrenaturales y inexplicables. Ese es mi Perfecto. apunte. Perfecto. Creo que eso es lo que habíamos visto en el PPT, ¿o no? Sí. Yo en mi respuesta puse que él se veía como un insecto, pero notoriamente no era real. Después puse, pero vemos que a pesar que era un sueño, se veía muy real, porque se vio como en su misma habitación que él tenía. Él se vio que como que era tan real. Y Se que está refiriendo, realmente era un sueño, pues claro, que después se rompe y era un sueño. exacto, se está refiriendo al ejemplo que viene en la guía. Pero como definición, lo que decía la compañera es lo que habíamos visto en clases anteriores, en que el mundo se parece a la realidad y de repente pasa algo extraño. Jessica y Camila tienen su mano levantada. ¿Quieren complementar algo de la respuesta? Sí, profe, yo Jessica. Bueno, yo puse, es un mundo donde los sueños son el motor de la historia. ¿Ya? ¿Camila? No, aquí como ejemplo de la onírico o fantástico existe la película de Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz, y en la otra ahí se me olvidó Maléfica. cómo era la otra. No, era Maléfica. O sea, no la nombré yo. Tenía tres, que claro, que es la Alicia en el País de la Maravilla, El Mago de Oz, y en la otra se me olvidó. El Oh, Mago se me de fue. Oz no cabe como fantástico.
Porque igual esta Melody como que ella al final de cuentas estaba soñando. Ah, claro, como onírico puede ser. Vamos a leer la definición. Gisela había levantado la mano también, ¿quería decir algo? Sí, Gi- sí, no, lo Gisela, que coloqué yo en Mundo Fantástico, sí, es un entorno universo imaginario que se crea en obras de fantasía, como por ejemplo, no sé, Godzilla y King Kong, o Willy Wonka también, no sé si estará bien. sí, eso funciona muy bien. Vamos a leer la definición y vamos a conversar después de algunos ejemplos. Entonces, mundo onírico o fantástico. Este mundo literario está asociado al mundo de los sueños porque en él, al igual como ocurre en los sueños, la realidad conocida es interrumpida por situaciones absurdas e insospechadas, en las que las ideas que tenemos de espacio y tiempo son alteradas, provocando sorpresa e inquietud en quien lee. El mundo onírico o fantástico también predomina en los relatos de terror, los góticos y los de misterio. Entonces, en este sentido, tenemos que entender que el mundo fantástico viene siendo parecido al de nosotros. Es semejante a nuestra realidad. Y de repente empiezan a pasar cosas extrañas, empiezan a pasar cosas que no se comprenden en la realidad. Habían mencionado hace un rato atrás la película Transformers. Me imagino que todos la conocen y si no la conocen, entienden más o menos de qué se trata. En la película Transformers tenemos a un joven que se compra un auto normal, ¿cierto? Como si cualquier persona lo pudiera vivir, ¿sí? Y de repente ocurre que este auto empieza a demostrar que tiene vida y eso ya se vuelve extraño, ya se vuelve inexplicable para el personaje. El joven que se compró el auto dice, algo está pasando y esto no está bien. Y resulta que el auto se transforma en un robot y llegan otros robots del espacio a pelear y a hacer toda esta fantasía que es esta película. Entonces, la realidad que se parece a la nuestra, le ocurren cosas extrañas y causa esta inquietud, esta sorpresa, este no comprender lo que está pasando. Ronnie, prenda su micrófono. Freddy Krueger entra dentro de este mundo, ¿no? Exacto. Muchas películas de terror, no todas, pero muchas, caben dentro de lo fantástico o de lo onírico. Imagínense lo siguiente, ni siquiera les voy a decir nombres de películas porque hay un montón que ustedes después me van a decir nombres que empiezan igual. Una familia se cambia de casa, llegan a la casa de sus sueños y en la noche pasa algo extraño. Aparecen los demonios, los asesinos, los fantasmas, las posesiones. ¿Qué películas funcionan así? ¿Nombres de películas? Pesadilla. El día menos pensado. El Conjuro. El Exorcista, El Conjuro. Los cazafantasmas. La monja. La La niñera Monja, parece que es una película. La Niñera, Terror en Amityville. Son un montones. La Son un, Llorona. son un montones de Peppa historias. Pig. No, mentira. Son montones Profe. de historias. ¿Sí, Jessica? ¿Y el día menos pensado? Es como Eh, donde relatan cosas que pasan. puede ser fantástico también, dependiendo de cuál sea la historia que se relate. Si la historia tiene cosas inexplicables, es fantástico. Si en realidad era, no sé, un asesino que no sabían quién era y después lo pillan, no es fantástico. Entonces todo va a depender de cómo sea esa historia. Profe, los juegos igual son fantasía, fantástico. Depende del juego. Hay algunos que sí caben dentro de la fantasía. Como Candy Mario, Crush. Mario subió su manito, prenda su micrófono. Entonces, lo que pasa es que el relato que vamos a leer ahora es muy bueno. Yo creo que nos va a dejar clarito lo que queremos aprender. Sí, sí.
Fabiola levantó la mano y vamos al ejemplo. No, yo le iba a preguntar a usted y a los compañeros si alguna vez han tenido en la vida real algo así fantástico o algo como extraño. Yo no. No sé si los Yo cuando compañeros. era chica veía sombras. Si alguien quiere contar su historia, este es el momento. Profe, y cuando Yo uno, he escuchado varias. profe, de repente uno sueña algo, no sé, como que ve un lugar y de repente después la realidad ve una parte de un lugar y dice, ay, yo soñé con este lugar. No sé, es Es un como, déjà vu. ¿también entra ahí o Un no? déjà vu. Eso sería un déjà vu. Es algo que ya pasó y que yo lo estoy pensando, viviendo de nuevo. Hay manitos levantadas, Fabiola y Mirna. Yo ya hablé, profe, se me había quedado la manito nomás, era eso. Sí, yo igual. Ah, yo igual Ya. voy a pagarla. Yo no tengo experiencias sobrenaturales. Dice Nora, una vez estaba durmiendo y desperté con una luz en mis ojos y después empezó a flotar y mi hija mayor despertó y la vio también y quedamos en shock. A mí nunca me ha pasado algo así. ¿Alguien más quiere contar su historia o vamos al ejemplo? Ya, vamos al ejemplo. Profe, el ejemplo está bueno. Francisca, ¿quería decir algo? ¿No? ¿Sí? No, profe, porque después va a dar miedo. Ya. Entonces, la metamorfosis de Franz Kafka, autor de Checoslovaquia. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón. Y al levantar un poco la cabeza, veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo, sus muchas patas ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido?, pensó. No era un sueño. Su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas. Por encima de la mesa, sobre la que se encontraba extendido un muestrario de paños desempaquetados, Samsa era bien viajante de comercio. Estaba colgado aquel cuadro que hacía poco había recortado de una revista y había colocado en un bonito marco dorado. Representaba a una dama ataviada con un sombrero y una boa de piel, que estaba allí sentada muy erguida y levantada hacia el observador un pesado manguito de piel, en el cual había desaparecido su antebrazo. Esta es una novela bastante más larga que lo que acabamos de leer y que relata, como bien aparece en este fragmento, la experiencia que tiene el protagonista al despertar convertido en insecto. Todo esto es incomprensible para el personaje. No es algo que diga, oh, soy un insecto y soy feliz. No, para nada. Sino que poco a poco empieza a cuestionarse y a buscar la respuesta y a vivir esta incomodidad de haberse convertido en un insecto. Entre medio aparecen otros personajes, ¿cierto? Que la familia estaba al otro lado de la puerta y lo empiezan a llamar, y él no sabe cómo reaccionar ante este problema de haberse convertido en un insecto. Dicen ahí en el ejemplo el hombre mosca. Hay esa película de La Mosca de los 80, es muy buena. Un hombre que inventa unos teletransportadores y para llevarse de un lugar a otro, resulta que se mete una mosca y se mezclan los ADN y finalmente se empieza a convertir en mosca. Es una película asquerosa. Es asquerosa por la transformación que vive el personaje, como este personaje raro, como que da asco, pero es entretenida como película.
es un buen ejemplo también de la fantasía o lo onírico. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Dudas, preguntas, Sí, consultas, profe. comentarios, relato, historia de Esta es terror? esta es una de los ramos que más entiendo. Súper. Por dos. Yo les dije al principio de las clases que hay muchas cosas que en verdad sabemos, pero solo falta que le pongamos nombre, o solo falta que las conversemos un poco y nos vamos dando cuenta que es más fácil de lo que parece. Ojo que llevamos 3 definiciones y les sugiero que lo anoten en su cuaderno, que a pesar de que tengan el libro en papel, a pesar de que tengan la guía en PDF, anoten alguna idea en su cuaderno con sus propias palabras. El mundo cotidiano es aquel que, bla, 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 bla. El mundo de ciencia ficción se caracteriza por estas cosas. El mundo fantástico u onírico se caracteriza por estos rasgos. Entonces, al momento de escribir y al momento de estudiar, van a poder ir teniendo un poco más claro cómo funciona cada uno de estos, que es uno de los objetivos de nuestro curso, ¿no? De nuestra materia. Tenemos que conocer esto y aplicarlo después cuando leamos textos. Cuando me pongan un texto, yo digo, al tira, este es el mundo que me están preguntando. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Comentarios? Ya, vamos en el mundo onírico fantástico, vamos a pasar al mítico o maravilloso después de tomarnos un brevísimo descanso de 3 minutos. Mientras nos tomamos el minuto, ¿cierto?, de descanso, pongan su nombre y su apellido en el chat. Mientras tanto, voy a poner el mundo onírico que me piden para poder verlo. Va, me pasé. No, ¿cuál era? Aquí está. Ya. En 3 minutos vamos a retomar nuestras actividades. Ponga su apellido, su nombre y su apellido y continuamos. Voy a apagar mi micrófono y mi cámara porque... Profe, ¿puede ¿Sí? dejar por favor la pantalla anterior donde están todos los mundos para poder escribirlo? A mí me falta poquito este mundo y listo. En todo caso, después voy a volver a la parte de la lista de Ya, los mundos. ¿Sí? ok. Voy y vuelvo.
Estamos de vuelta. ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe, sí Sí, estamos. profe. Sí, profe. Siempre trato de hablarles despacito cuando vuelvo porque es fome cuando te hablan muy fuerte. De la nada. ¿Quién levantó su mano? ¿Quiere decir algo? No sé quién fue. Ya. Vamos a continuar entonces con los mundos que nos quedan, que son 2. Vamos a ver. Vamos a conversar sobre el mundo mítico o maravilloso, que ahí vamos a encontrarnos con la respuesta de cuál es la diferencia que tiene con el mundo fantástico y luego al mundo real maravilloso. Vamos a ver. Ah, ya, mejor acá. ¿A qué les suena esto del mundo mítico o maravilloso si lo fantástico es inexplicable? Está como en las leyendas, los mitos, ¿se refiere como a eso o no? Sí, pero es un poco más grande que eso. Con lo Como sobrenatural, una profe. realidad inventada. Tiene que ver con los dioses. Ya Fuerzas de la han naturaleza. ido apareciendo varias ideas que son interesantes. Aparecen los dioses, en los mitos, realidad inventada, y falta agregarle algo. José, La fuerza de la naturaleza, profe. Lo sobrenatural. disculpe, José, no le... Lo Sobrenatural. sobrenatural. Más o menos, más o menos. Chiquillos, necesito que me den un minuto porque se me va a descargar el computador y no lo tengo enchufado. No, así no se puede. Sí se puede. Mal ahí. No, sí se puede. Oye, Mario había levantado su mano. Prenda su micrófono, por favor. Yo decía que la fuerza de la naturaleza, profe, y sobre los acontecimientos, personajes, todo lo sobrenatural. No es tan así. Vamos a explicar. Voy a limpiar. Vamos a explicar mejor, porque está medio complicado. ¿Cultura? Tiempo. El mundo fantástico, que lo definimos recién, se caracterizaba por ser inexplicable, por ser extraño, pero inexplicable. El mundo maravilloso se caracteriza por ser extraño, pero se entiende como algo normal, se entiende como algo que no es problema. En ese sentido, la película Shrek, que todos o la conocen o la han visto. Desde el comienzo sabemos que el protagonista es un ogro. A los pocos minutos, este ogro se encuentra con un burro que habla. Un buen rato después, este burro se enamora de una dragona. Entonces, aparecen personajes y situaciones totalmente fuera de nuestra realidad, pero en el mundo de esa historia es normal. No hay ningún problema con eso. En cambio, el mundo fantástico sí es un problema, es algo raro, es algo que no se comprende. Veamos qué dice el texto. Mundo mítico o maravilloso. Los relatos que configuran este tipo de mundo literario corresponden a narraciones en las que confluyen las fuerzas de la naturaleza, dioses, semidioses, héroes, acontecimientos y personajes sobrenaturales. Por eso le decía, no es solo sobrenatural, es un poco más grande que eso. En el mundo mítico o maravilloso no hay un quiebre con la realidad, como en el onírico o fantástico, sino que se trata de un universo diferente, con leyes propias, válidas y específicas para dicho mundo.
en el cual se asume como normal que los personajes tengan capacidades sobrenaturales, como hacer brujería o magia, volar o transformarse. Volviendo a un ejemplo que comentaron ustedes hace un rato, la película Avatar, de monos azules grandotes. Primero, dijimos que podía tener algo de ciencia ficción porque había un viaje hacia el espacio. Sin embargo, cuando llegan a este nuevo planeta, en ese planeta hay personas o seres vivos distintos a nosotros los humanos, con capacidades distintas y que además tienen una realidad totalmente diferente. A pesar de que hay árboles y naturaleza, esta naturaleza es distinta. Las montañas, por ejemplo, flotan en el aire. No es normal para nosotros, pero para ellos sí. Para ellos era lo más cotidiano y a pesar de lo inexplicable que es para nosotros, decimos, bueno, allá funciona. Entonces, el mundo maravilloso es aquel donde pasan cosas raras para nosotros, pero que se entiende como que son normales en ese mundo. Mario levantó su mano, por favor, prenda su micrófono. Profe, es que hay una palabra acá, confluyen. ¿Nos podría explicar, por favor? Cuando viene un río bajando del cerro y viene otro río bajando del cerro, se juntan y confluyen. Se juntan y fluyen en un mismo camino. Entonces, se juntan en un mismo camino las fuerzas de la naturaleza, los dioses, los semidioses, los héroes, los acontecimientos y personajes sobrenaturales. Se juntan estas cosas para crear una sola realidad donde confluyen. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias, Eli. Mario, perfecto. Entonces, el mundo mítico o maravilloso es extraño, o sea, es distinto a nosotros, es totalmente diferente, pero decimos, allá funciona así, como Harry Potter. En Harry Potter, nosotros decimos, hay magos, hay perros con no sé cuántas cabezas, hay una serpiente gigante, y para nosotros es como, en su historia, eso es así. Acá no va a pasar, allá sí pasa. Entonces, eso corresponde a un mundo maravilloso. Sigo leyendo. Los mitos son relatos de tradición oral que constituyen parte del sistema de creencias de una comunidad. A través de ellos se explican diferentes aspectos del origen del mundo, de la existencia humana o de la naturaleza, situando los acontecimientos en un pasado remoto. ¿Qué mito de la cultura mapuche es el más conocido de todos? Trai, trai, kai, kai. Perfecto, gracias. Tren Tren y Kai Kai. Cuenta la historia de Tren Tren y Kai Kai, que la han redactado de muchas formas distintas, pero siempre con la idea central idéntica, que habían personas que estaban haciendo mal su parte en relación a la naturaleza, no estaban cuidando la naturaleza. Entonces la serpiente del agua se enoja y les quiere tirar una gran ola y matarlos. Entonces la serpiente de la tierra dice, pero ¿para qué los vamos a matar? Démosle una oportunidad más, salvémoslo. Entonces hizo subir la tierra, elevarse el cerro, para que la ola no pudiera matar a las personas. Es un mito porque explica algo de la creación, da un origen de algo. ¿Origen de qué? De la cordillera de la costa. Y además participan estas serpientes como personajes que controlan el agua y la tierra, que serían lo que es equivalente para otras culturas a los dioses. Lo que Zeus es para los griegos, para nosotros podríamos decir que es Tren Tren y Kai Kai. ¿Se entiende? O si la pincoya entonces igual entra ahí en ese contexto, ¿no?
La Pincoya y varios textos chilotes caben un poco más en las leyendas, que son distintas a los mitos. Las leyendas son historias que parten de algo que podría ser real. En ese sentido, por ejemplo, la Pincoya, que es una sirena que se lleva a los pescadores, ¿cierto? Podríamos decir que son pescadores que se pierden en el mar o que nunca más se supo de ellos. Y se les inventa esta historia de que fue la Pincoya la que se los llevó. Entonces, las leyendas parten de algo que podría ser real. Y los mitos quieren explicar la creación de algo. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Ya. Veamos qué dice después. Dentro de los relatos que integran el mundo mítico o maravilloso están aquellos que dan cuenta del origen del mundo provenientes de la tradición oral de las comunidades. La tradición oral es este conocimiento que se transmite de boca en boca, que una persona se lo cuenta al hijo, después el hijo tiene hijos y se lo cuenta a sus hijos, y así va traspasándose de boca en boca, que vinculan un conjunto de creencias asociadas a imaginarios religiosos o que son parte del acervo folclórico de los pueblos. En las últimas décadas se han visto una tendencia a la escritura y lectura de textos maravillosos como El Señor de los Anillos o las Crónicas de Narnia. El siguiente es un relato de los Selknam que se llama Kamchaud y el otoño, y corresponde a una explicación sobre el ciclo de las hojas de los árboles. Dice así. No entendí eso que dijo Fabiola. Ah, claro. Nuestros abuelos nos contaban historias, algunos, la mayoría quizás ya no están, pero nosotros después podemos contar estas historias y así esto se va pasando de boca en boca. Le contaban historias a cambio de mate. A mí me pedían vasos de vino a veces. Ya, dice así. Hubo un tiempo en que las hojas del bosque eran siempre verdes. En ese entonces, el joven Selknam Kamchaud partió en un largo viaje para cumplir con los ritos de iniciación de los Cloquetens. El joven iniciado tardó tanto en volver que el resto del grupo lo dio por muerto. Cuando nadie lo esperaba, Kamchaud volvió completamente alterado y empezó a relatar su sorprendente incursión en un país de maravillas, más allá en el lejano norte. Hojas empezaron a caer y todo el mundo temió la muerte de los árboles. Ah, me equivoqué. Pensé que era eso nomás, seguía acá abajo. Todo de nuevo. Hubo un tiempo, olvídense de todo lo que le digo. Me equivoqué. Descanso. No, ya. Es broma. Pensé que el texto era este pedacito de 4 párrafos, pero en verdad seguía más para abajo. Ya. Todo de nuevo. Es largo, profe. Póngale nomás. Vamos de nuevo. Kamchaud y el otoño. Hubo un tiempo en que las hojas del bosque eran siempre verdes. En ese entonces, el joven Selknam Kamchaud partió en un largo viaje para cumplir con los ritos de iniciación de los Cloquetens. El joven iniciado tardó tanto en volver que el resto del grupo lo dio por muerto. Cuando nadie lo esperaba, Kamchaud volvió completamente alterado y empezó a relatar su sorprendente incursión en un país de maravillas más allá del lejano norte. En ese país, los bosques eran interminables y los árboles perdían sus hojas en otoño hasta parecer completamente muertos. Sin embargo, con los primeros colores de la primavera, las hojas verdes volvían a salir y los árboles volvían a revivir. Nadie creyó la historia y la gente se rió de Kamchaud, quien completamente enojado se marchó al bosque y volvió a desaparecer. Luego de una corta incursión por el bosque, Kamchaud reapareció convertido en un gran loro, con plumas verdes en su espalda y rojas en su pecho. Era otoño y Kamchaud a partir de entonces, llamado Krr por el ruido que emitía,
volando de árbol en árbol, fue tiñendo todas las hojas con sus plumas rojas. Así coloreadas, las hojas empezaron a caer y todo el mundo temió la muerte de los árboles. Esta vez la risa fue de Camchou. En la primavera las hojas volvieron a lucir su verdor, demostrando la veracidad de la aventura vivida por Camchou. Desde entonces los loros se reúnen en las ramas de los árboles para reírse de los seres humanos y así vengar a Camchou, su antepasado mítico. Está buena la historia. Entonces, en esta historia vemos que el otoño no existía, sino que se inventa. Profe, ¿Sí? Diga. ¿esa historia está en el libro o no? Sí, estamos revisando la guía de aprendizaje número 2 en la página 17. Ah, ya, para buscar mi libro. Sí. Entonces, es un relato mítico porque explica el origen de algo, que es del otoño. Nos quedan poquitos minutos, así que voy a pasar a leer inmediatamente El Mundo Real Maravilloso y a que conversemos un poquito sobre lo que entendemos de esto, ¿ya? Para que no nos pasemos tanto de la hora. El mundo de lo real maravilloso. Se trata de una variante del mundo maravilloso, en el que se configura un mundo literario donde el ser humano y su entorno cotidiano, la realidad, conviven con lo milagroso, lo mítico y lo sobrenatural, sin que se produzca algún sentimiento de extrañeza. En este lugar, todo lo narrado es posible, aun cuando las leyes lógicas sean totalmente alteradas. Los relatos del inconsciente, los sueños y las alucinaciones son parte del universo narrativo presente en este mundo de ficción. Este tipo de construcción literaria es más reciente que los otros mundos revisados y tiene la particularidad de dar origen al realismo mágico, una forma de escribir propia de Latinoamérica. La novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez es una de las obras más representativas del realismo mágico, en las que es posible ingresar al mundo de lo real maravilloso, como podemos leer en el siguiente fragmento. A la mañana siguiente, Úrsula le llevaba el desayuno cuando vio acercarse un hombre por el corredor. Era pequeño y macizo, con un traje de paño negro y un sombrero también negro, enorme, hundido hasta los ojos taciturnos. Dios mío, pensó Úrsula, hubiera jurado que era Melquiades. Era Cataure, el hermano de Visitación, que había abandonado la casa huyendo de la peste del insomnio, y de quien nunca se volvió a tener noticia. Visitación le preguntó por qué había vuelto, y él le contestó en su lengua solemne: he venido al sepelio del rey. Entonces entraron al cuarto de José Arcadio Buendía, lo sacudieron con todas sus fuerzas, le gritaron al oído, le pusieron un espejo frente a las fosas nasales, pero no pudieron despertarlo. Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaban cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa y cubrieron los techos y atascaron las puertas y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta y tuvieron que despejarlas con pala y rastrillo para que pudiera pasar el entierro. Entonces, en el mundo de lo real maravilloso, tenemos una realidad parecida a la nuestra, donde pasan cosas extrañas, pero se toma como algo que puede suceder. Jimena, se va un poquito antes, que le vaya bien, nos vemos. Entonces, lo real maravilloso sería una mezcla entre lo fantástico y lo maravilloso. Lo fantástico porque hay un mundo cotidiano donde de repente pasa algo extraño, pero esto extraño no se toma como algo malo, como algo peligroso, como algo que no se comprenda, sino que simplemente sucede. Como veíamos en el relato, muere una persona común, normal, llueven flores y se toma como algo común y normal también. No se ve como algo raro. ¿Se entiende el mundo de lo real maravilloso? Es un poquito más difícil. Sí, profe. Sí, profe. Buena la historia. Buena la historia también, ojalá que pudieran leer algo más de García Márquez. Sí, profe, se entiende, clarito. Profe,
Sí, es parte del temario los mundos narrativos. Así que si no estuvieron muy atentos a la clase o si no han hecho su tarea, en la página 17 a la 25, vayan leyendo, revisando y como les había dicho varias veces, tratar de anotar en su cuaderno, de explicar con sus propias palabras en el cuaderno lo que van entendiendo de estos conceptos. Dice Eli, cotidiano, la realidad, convive con los milagros, lo mítico y lo sobrenatural sin que se produzca algún sentimiento de extrañeza. ¿Algo así? Exacto. Esa es la idea principal del mundo real maravilloso. Ya. ¿Dudas, consultas, comentarios? Profe, Diga. bueno, yo voy siempre a Chiloé y en el verano fuimos a una cascada que hay en Chiloé. Y después yo llegué acá a mi casa y vi en YouTube que era una cascada donde antiguamente, bueno, no sé si era un mito, pero antiguamente se encontraban los brujos ahí y, y tenían ahí su reunión y todo eso. Después pero igual se sentía como algo extraño en una cascada muy bonita que hay en Chiloé. No sé, no me acuerdo bien la parte. Y fue bien bonito ver todo lo que se decía de esa parte de ahí. En Chiloé pasa mucho que tienen una forma de ver el mundo aún distinta a la nuestra, donde, por ejemplo, todavía se cree mucho en los brujos, y en otras creencias también, no es la única. Entonces es bien curioso cómo se articula la mirada que tienen del mundo, cómo entienden el mundo, sin olvidar y sin decir que no existen, sino que puede pasar y están los brujos. Es bien interesante, bien entretenido lo que pasa con eso. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Gracias por su aporte. Es una muy buena acotación. Ya. Chicos, realidad o mito, yo creo que cada uno tiene su creencia y cada uno verá en lo que cree. Chiquillos, chiquillas, a pesar de que aún nos queda un minutito, vamos a dejar la clase hasta aquí porque hemos cumplido con nuestros objetivos, hemos cumplido con nuestro estudio del día. Repito, si no hizo la tarea o no le quedó del todo claro, repase de la página 17 a la 25 del libro número 2, ¿ya? La clase se sube a YouTube en un ratito más o mañana durante el día para que puedan volver a revisarla o la vean los compañeros que no estuvieron el día de hoy. ¿Ya? Buena la clase, profe, buenísima. Muchas. Tengo que ver porque me llegué tarde. Súper, Daniela. Bueno, Chao, profe, gracias. Chao, compañeros. Súper entretenida la Chao, clase. profe. Muy buena la clase. Mónica, ¿quiere decir nada? Buenas noches. Buenas noches, que descanse, profe. Buenas noches, que le vaya bien. Buenas noches, profe, que descanse. Buenas noches, Que esté profe. muy Buenas noches, profe. Buenas noches, profe.